Catalina se quedó sola cuando no tenía ni 30 años. Su amado esposo Fedor acudió a la joven y juguetona Natasa. Esta Natasa vino a su aldea para ser distribuida después de la escuela de medicina. Ella era de la ciudad y se fijó en un hombre del pueblo. Y se casó con 2 hijos. Fedor, por supuesto, era un alto rango destacado, un veterano en la granja. Aquí llegó el tema del trato con Natasa a personas y animales. Cuando Fedya dijo que la iba a dejar, ella yacía a sus pies, rogando que no se fuera. ¿Cómo puede vivir sin él? Ellos tienen 2 niños. Oeg tenía entonces 5 años y Tanya 3. Pero Fedya decía lo mismo. No dejará a los niños, los ayudará, pero hay amor para toda su vida. Y se fue con una maleta. Y luego se fueron con Natalia y se dirigieron al distrito vecino. Katia lloró y luego se recuperó. No está bien que los niños vean a una madre siempre llorando. Y entonces ese Fedya se fue al infierno. Aunque lo amaba más que a su vida, pudo estrangular este amor en su corazón. Trabajó, se ocupó de los niños, se convirtió para ellos en padre y madre. Fedor solo prometió mucho con palabras. Y en 10 años que dejó a su familia, nunca visitó a su hijo o hija. De él solo provinieron elementos modestos. Ni siquiera envió una postal a los niños por su cumpleaños, aunque vivía a 100 kilómetros del pueblo donde vivía la antigua familia. Al principio, los niños lloraron por su papá y luego se acostumbraron. Katia se acostumbró a estar sin apoyo masculino. Trabajaba en una finca colectiva durante la temporada de siembra y limpieza, y en invierno iba a la finca. Ella hizo todo lo posible para que sus hijos no necesitaran nada. Pero ella ni siquiera miraba a los hombres. Ahora los percibía como una fuente de dolor y traición. Katia se volvió como un robot. Trabajo, hogar, hijos. Y eso es. Sin vida personal, sin alegría. Aunque tenía alegría. Admiraba cómo crecían sus hijos, cómo estudiaban bien. Y eso fue lo principal en su vida. Y por la noche a veces caminaba llorando a Caterina por su destino femenino arruinado. Nadie la abrazará, la abrazará. Pero por la mañana se olvidaron de las lágrimas y se apresuró a volver a trabajar. Luego preparó, lavó y cosió para los niños. Incluso ayudó a los niños en la escuela. Siempre fue buena en matemáticas, pero no pudo convertir esta habilidad en una profesión. Sus padres eran pobres, no podían enseñarle y luego se casó. En general, sucedió como sucedió. Y entonces llegó una terrible noticia. Caterina se enteró de que Fedka y su Natasa habían muerto. Pasaron por debajo del tren en el cruce en un vagón de servicio. Katia lloró con los niños, aunque no se comunicaron durante mucho tiempo, y fue una lástima para su tonto. Y Natasa, aunque estaba divorciada, no deseaba un destino tan terrible. Incluso decidió ir al funeral. Pero descubrió que los padres de la anciana Natalia, para enterrar a Fedor y a su hija, se reunieron en la ciudad donde vivían. Y Katia también descubrió que Fedor tenía una hija. En ese momento ella tenía 10 años. Los padres de Natalia no pudieron llevarla a su casa. Ambos estaban enfermos, caminaban y otros familiares parecían no tener nada que ver con eso. La hermana de Fedor, que fue amable con su hermano cuando dejó a Katia, inmediatamente dijo que ella tenía una cuarta parte. Necesita que la alimenten, no podrá hacerse cargo de su sobrina. En general, después del funeral, se planeó llevar a Poliña al orfanato. Katia, al enterarse de esto, se quedó algo pensativa, dispersa. Cocina en la cantina, luego echa más sal y una vez azucaró patatas. La cabeza de la casa, la tía Tanye, primero la regañó y luego comprendió. Un pensamiento de tristeza atormenta a la niña. Ella preguntó. Aquí está Katia y publicó todo. Esta Polinka no se me va a salir de la cabeza, admitió Katia. Entiendo que ella es una extraña para mí, pero esta es la hija de Fedor. Le amaba. Sí, me obligué a olvidar. Pensé que me había obligado a olvidar. Todavía me duele el corazón cuando lo recuerdo e imagino que le tocó vivirlo en los últimos minutos de su vida. Lo siento por su tonto hasta las lágrimas. Ni siquiera hay ninguna ofensa. Y aquí está esta chica.
¿Te imaginas perder a tu padre y a tu madre de inmediato? Y los familiares no son necesarios. Caterina, ¿qué estás pensando? El jefe del departamento estaba refunfuñando. Papex estúpido. ¿Por qué necesitas a esta chica? Necesitas criar el tuyo propio. En 2 años Hiek terminará la escuela. Necesita estudiar más. Tanya crecerá allí. Entiendo todo. Pero lo siento por la chica. Respondió Kata, bajando la cabeza. Y entonces se decidió. Fue al distrito vecino y se enteró de todo. Vio a Poliña. Los padres de Natasa la estaban observando. Los ancianos lloraron porque no podían llevarse a la niña a la ciudad. Apenas caminaron. Es bueno que buena gente haya ayudado en el funeral de la hija y el yerno. Pero no podrán sacar a la nieta. Después de descubrir quién es Katia, los padres de Natalia quedaron confundidos. ¿Por qué haría eso? Y Katia acaba de decir, Poliña es mi hermana, ¿cómo puedo dejarla? Los padres quedaron asombrados y luego agradecieron a la mujer que salvó a su nieta del refugio. Poliña resultó ser una chica agradable, bien educada, tranquila. Estaba preocupada por sus padres. Katia, lo mejor que pudo, la calmó y le prometió que estaría bien con ella. Conocerá a su hermano y a su hermana y el dolor desaparecerá. Y Polinka abrazó con confianza a la mujer. No, Katia no intentó convertirse en su madre, solo era una buena amiga para la niña. Pero Kie, de 15 años, y Tanya, de 13, no se enamoraron de su hermana menor. Vieron al que les quitó a su padre. Katia los regañó sin motivo alguno cuando Poliña no los escuchó. Dijo que podría haber olvidado el insulto, Poliña no tiene la culpa de nada. Pero sus hijos eran como un muro sordo. Y luego resolvieron la táctica, no notaron a la hermana menor en absoluto. Si se sentaban a comer sin su madre, no invitaban a Poliña a la mesa, la alejaban del televisor. Y si se dirigieran, entonces solo a la IE. Tanya, que compartía habitación con la niña, incluso trazó una línea que Poliña no tenía derecho a traspasar. Y si esto sucediera, ella también golpeó a su hermana. Poliña no se quejó con Katia. La niña pensó que aún era mejor que en el orfanato, del que había oído hablar antes. Katia vio que su familia y sus hijos no aceptaban a la niña, pero esperaba que todo estuviera bien pronto. El tiempo cura y aumenta la mente. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Ellen ya se había graduado de la escuela y se fue a la ciudad a estudiar mecánica de automóviles. Tanya creció y soñaba con ser médica después de la escuela. Katia apoyó a los niños en sus aspiraciones y no se olvidó de Poliña. Intentó prestarle más atención. Y los niños parecían no darse cuenta de que su madre estaba rompiendo con ellos, y Tanya observó de cerca que su hermana menor, Dios no lo quiera, no se llevara sus cosas ni sus cosméticos. Ahora, después de haber trasladado a Poliña a la habitación que liberó a Yod, suspiró aliviada. Y Poliña intentó no enamorarse de los ojos de Tanya, tan tranquila. Emmet parece ser un adulto y, a veces, era muy extraño. Una vez llegó el 8 de marzo y llevó pequeños obsequios a su madre y a su hermana. Caterina un pañuelo y Tanya un esmalte de uñas. Lo cual era una gran rareza en aquel entonces. En ese momento, Poliña estaba sentada junto a la mesa del comedor. Miró a la chica, para no mirarla ya que ella también quería algún tipo de bocadillo. Emmet la miró sonriendo misteriosamente. ¿Por qué estás sentada, pequeña? Él sonrió. Y esto es para ti. Y sacó un chocolate grande de la maleta. En aquella época era una rareza. No, se vendían dulces, pero Katia no siempre podía permitirse el lujo de comprarlos para los niños. ¿Y si tomara lo que fuera más sencillo? Y aquí hay un chocolate así, simplemente enorme. Poliña brilló con una sonrisa. Poliña habló alegremente y giró el chocolate. Al mirar lo que había dentro, inmediatamente cambió su rostro. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Katia, al ver que yacía sobre un papel de aluminio crujiente, palideció de indignación. Oh, su hijo adulto, decidió burlarse de Polinka. En el envoltorio había un trozo de gudrón cuidadosamente enrollado formando un rectángulo.
¿Qué tipo de chistes? Katia estaba indignada. ¿Lo eres realmente? ¿Qué sucede contigo? Apenas sonreí, respondió mi hijo. Buena resina. Apenas les pregunté a los chicos de la escuela de construcción. Mira qué suave rodó. Ahora Poliña no necesita chicle, le bastará para un mes. Y llenaron la habitación con una risa alegre, corrieron a la habitación donde Guillet les sirvió el chocolate, que todavía traía. Y Poliña se sentó en silencio, solo las lágrimas goteaban sobre este pseudo chocolate. Tontos. Katia lo regañó. Aquí están los tontos. Nada, Poliña, nada. No llores, te compraré otro, incluso mejor. Y lo compró solo más tarde, en ese momento, los padres de Natalia ya no estaban. Y fue una lástima para María, la niña, como vive allí con la esposa de su expadre. Esta mujer probablemente se esté burlando del huérfano. Ella pone la ira sobre la chica indefensa. Encontró la dirección de Katia y vino María. Y se dio cuenta de que estaba un poco equivocada. Katia amaba a Poliña, la cuidaba como a su propia hija. Pero los hijos de Katia eran aún más malvados. Y María sugirió que se llevara a Poliña con ella. Al principio, Katia se negó y Poliña se opuso. Se acostumbró a su madre, incluso la amaba. Y al hecho de que ella y Tania se comportaran así, ella se acostumbró, trató de no prestar atención. Pero María empezó a convencerlos a ambos de que sería mejor en la capital de la niña. Y la escuela es buena y el departamento de María tiene 3 habitaciones. ¿A quién conseguirá? Después de todo, está sola. Y esta soledad te vuelve loco. Y aquí Poliña. Juntos vivirán bien. Lo principal es que la niña esté tranquila. ¿Entiendes?, dijo María Katia cuando Poliña salió de la habitación. Quiero ayudarte. Entiendo cómo te separas y amas a tus hijos y también a Polinka. Perdonaste a tu marido, sí. Pero tus hijos no olvidaron sus ofensas, y este mal recaerá sobre Poliña toda su vida. ¿Entiendes? Los 3 están descontentos por esto. Quizás tengas razón, Katia asintió pensativamente con la cabeza. Yo mismo a veces pienso, ¿qué estoy haciendo mal? Después de todo, los amo a los 3 y son como enemigos entre sí, aunque aprecian su sangre. Con los años, hoy y Tania comprenderán que se equivocaron. Y ahora decidamos algo, porque el problema no está lejos. Comienza la edad de transición de Polinka, no se sabe cómo reaccionará ante la próxima situación de su hermana con su hermano. Y tengo miedo, admitió Katia. Y si quieres descubrirlo, Ike y Tania ciertamente están más cerca de mí. Pero me avergüenzo de Polinka. Le prometí que no se lo daría a nadie y luego resulta que mentí. No mentí, simplemente no todo salió bien. Sucede. Y Polinka estará bien conmigo. Solo necesito convencerla de que venga conmigo. Me quedé con ella, a pesar de que mi hija es divorciada. Katia se estremeció y se secó las lágrimas. Las mujeres no se dieron cuenta de que Polinka estaba detrás de la puerta y oyeron todo. Lo entiendo, niña. Qué difícil es para Caterina romper con ella y sus hijos. Poliña decidió sabiamente no torturar más a su segunda madre, porque por mucho que lo intente, siempre le recordará la traición de su marido. Y Oyet se calmará. Se comunicarán a distancia, mucho mejor. Esa misma noche, Poliña dijo que iría con María. Katia lloró, abrazando a la niña, que se había convertido en su querida en ese momento. Y ella lloró, prometió que escribiría cartas y que definitivamente se volverían a encontrar. Y Iek y Tania finalmente suspiraron aliviadas, finalmente derritieron esta maldición. Pasaron los años y Tania había dejado a su madre durante mucho tiempo y se enteró de que soñaba con ser médica. Ella y su hermano vivían en la ciudad, cada uno ya tenía su propia familia, trabajo. A veces venían con su madre durante las vacaciones. Caterina estaba feliz con los niños, preparándose para su llegada. Ella fue la que siempre estuvo ahí para ella. Ella siempre estuvo ahí para ella. Y el tiempo pasó. Caterina no se dio cuenta de cómo envejecía, así que ya cumplió 80 años. Es difícil estar sola en el pueblo,
pero se acostumbró, no se queja. Poco a poco va hablando de la casa y está bien. Y entonces llegó Kyo. Algún tipo de travieso, no divertido. Y Katerina Ivanovna se dio cuenta de inmediato de que algo le había sucedido a su hijo. Ella preguntó directamente qué y cómo. Ivo Eckert admitió que tenía un problema. Recientemente, el nieto de Katerina y Nikita, el hijo de Oyl, se casaron. Todos viven juntos. Y los jóvenes necesitan su propio rincón, ¿entiendes, mamá? Especialmente Julia, la esposa de Nikita, en un estado de... No sé cómo vamos a vivir en una casa de 2 pisos. La esposa está nerviosa, Julia está loca. Nikita es suficiente para cualquier trabajo y yo tampoco salgo del taller de reparación de automóviles. Y el dinero todavía no alcanza para comprar una hipoteca. Oleg disminuyó un poco el paso y continuó. Dije, mamá, tal vez podamos vender tu casa. Necesitamos agregarle 300,000. Sonny, ¿dónde viviré? La anciana estaba confundida. Mamá, no te dejaremos, dijo Georg. Nos lo llevaremos nosotros mismos. Estarás en la habitación de Nikita, se mudarán a una nueva casa. Oh, no lo sé, hijo. Ekaterina Ivanovna meneó la cabeza. Tengo miedo de salir de mi casa. ¿Qué dirá Tania? Se sintió ofendida por no haber recibido nada de la casa de su madre. ¿Por qué debería ofenderse Tania? Su hijo la lastimó. Tiene un apartamento con su marido, un coche, una casa de campo y buenos salarios. Sus hijas ya compraron un apartamento. Y no en una farmacia. Tania es como un queso en mantequilla, y yo he estado lavando, trabajando, solo porque sí. Y Caterina sintió tanta pena por su primogénito que decidió ayudar. De hecho, ¿qué le queda a ella? No te ofendas, somos familia. Vendieron la casa rápidamente y llevaron a Katia a la ciudad. Nelly pareció aceptar el inconveniente. Vive, mamá, y regocíjate, dijo. No había estufa que calentar ni nieve que limpiar. Mira lo bueno que es. Y Ekaterina Ivanovna al principio estaba feliz, se sentía cómoda y ayudaba a su nieto. Literalmente compró una hipoteca en 2 días, compró un departamento y se mudó con su esposa. Tatiana estaba un poco molesta porque su madre no le hizo esa pregunta. Si así lo decidía, le dijo a Ekaterina Ivanovna, sin irritación, entonces vive. Pero si él te persigue, ni siquiera pienses en mí. No tengo lugar para ti, te lo diré enseguida. ¿Por qué me perseguiría, hija? La anciana Katia sonrió confusamente. Yo los ayudé. Lamento que no hayas recibido nada de casa. Probablemente estés enojado por esto. Ay, Dios mío. Necesito tu dinero, Tatiana puso los ojos en blanco. Simplemente no sabes lo que haces. Pero recuerda lo que dije. No puedo llevarte. Si vas a la casa vieja, irás. Dije cómo me pegaba mi madre. Catherine solo se enojó con esas palabras. Ella no los merecía. Pasó 1 mes, 2, medio año. Y Tatiana tenía razón. Nelly empezó a cambiar de mirada. A ella se le caen las migajas cuando come. Ella mira sus programas de televisión, no puedes ver un programa normal gracias a ella. Y ella es tan incómoda. Lava los platos y romperá algo. Y ella necesita lavarse en el baño. ¡Puaj! No estaba blasfemando y no era una cobarde. Ella no era nada tímida en sus expresiones. Su hijo no detenía a su esposa, solo ocultaba sus ojos. Y luego Ekaterina Ivanovna lloró en su habitación por el insulto. Aquí ayudó a los niños. Se olvidaron de su amabilidad. Y ni el hijo ni el snob pidieron perdón. Y entonces Feuille sugirió, ¿tal vez los ancianos de la casa? Así será más tranquilo para todos. Mamá, está bien allí. Y comida, cuidado y comunicación contigo. Quizás te vuelvas a casar. Allí también hay gente mayor, dijo el hijo. El corazón de la anciana se congeló. Entonces ella vivió. ¿Qué viejos? Le dijo a su hijo con rencor. No pensé en eso cuando era joven.
Yo te crié a ti y a mi hermana. ¿Y ahora por qué necesito todo esto? No, todavía se está derrumbando. El sarcástico que también estaba presente al hablar llamó. Nadie te pregunta mucho. Lo tomaremos y nos lo llevaremos. Estoy cansado de esto, ya no tengo fuerzas. Ekaterina Ivanovna no respondió nada. Ella lloró. Y el hijo de Snelly se fue sin siquiera prestar atención a sus lágrimas. Empezaron a buscar un refugio y pusieron a Tatiana a trabajar. De alguna manera vino a ver a su hermano el domingo. Ekaterina Ivanovna estaba en la habitación, ni siquiera salió, pero escuchó todo. Cuando la madre lo tomó, tuvo que pensar qué hacer a continuación, gritó Tatiana. Quería un apartamento para su hijo. Necesitas vivir de los medios. Te dije a ti y a tu madre que no lo tomaría para mí. Tengo trabajo, necesito descansar en casa y Andrei no estará de acuerdo. Sabes que es un cirujano talentoso. Necesita estar en casa para que nadie le moleste. Observé los refugios, respondió mi hermano con tono de disculpa. Pero no puedes entrar en el estatal. Puedes ir a un internado privado. ¿A privado? Gritó Tatiana. ¿Y viste los precios allí? Desde 50.000 al mes. Mi madre tiene una pensión de 15.000. ¿Pagarás con tu hipoteca o conmigo? También tengo bastantes gastos. Mi hija estudia en el extranjero. ¿Qué debería hacer entonces? Hay una idea, dijo Tatiana y bajó la voz. De que estaban hablando, la madre ya no los escuchó y no quiso escucharlos. Las lágrimas la estrangularon tanto. Resultó que nadie la necesitaba a esa edad. Entonces el niño creció. Y Tatiana y su hermano Inelia susurraron algo, estuvieron de acuerdo y se despidieron con buena nota. La madre y la hija nunca miraron. Y al día siguiente, el hijo le dijo a Ekaterina Ivanovna que se preparara. ¿Al refugio? Le preguntó a su madre con voz temblorosa. Al refugio. Respondió Gzvierv, bajando los ojos. No había nada que hacer. Sacó a su hijo de la casa, metió a Tatiana en el auto y se fueron juntos a algún lugar. Ekaterina Ivanovna ya no lloró, se calmó. Quizás sea mejor allí, en el refugio. Es más tranquilo. Y ella no se quedó mucho tiempo. En el coche incluso durmió. Y cuando abrió los ojos, quedó atónita por el horror. Llegaron al cementerio de la ciudad. Hijo, hija, ¿a dónde me trajiste? Madre lloró. Estoy vivo y todavía. Mamá, vive todo el tiempo que quieras. Molesta, respondió Tania, incluso sin darse la vuelta. Te encontramos una buena casa aquí en el cementerio. Esta es una anciana, incluso puedes vivir allí en invierno. Y la estufa y todas las condiciones. ¿Qué condiciones puede haber? Dijo Yekaterina Ivanovna secándose las lágrimas. Ay, mamá, no te apresures tanto. Llamé desde el asiento del pasajero delantero de mi hijo. Bueno, sí, la comodidad está en la calle, el agua es rica en agua, pero has vivido en el pueblo toda tu vida y puedes hacerlo aquí. Además, contarás con un asistente. El guardia del cementerio vive allí. Buen viejo, acepté cuidarte por una pequeña tarifa. La hija continuó. Y además mamá, no te ofendas, pero tu tarjeta de pensión se quedará conmigo. Le pagaré al guardia y les traeré comida. Al escuchar todo esto, Ekaterina Ivanovna se sorprendió. Su familia la echó como si fuera basura. Y el mismo guardia ya caminaba hacia el auto. Encontraron a un hombre de aspecto salvaje, al que claramente le gusta pegarse a la botella. Bueno, ¿dónde está la anciana? Le preguntó a Tatiana, mirando dentro del auto. Bueno, hola abuelita, vamos a encontrarnos. Y entonces se rió de que los tres estaban en el auto. Sin embargo, el hijo y la hija sacaron a la madre del coche y llevaron a Ekaterina hasta la anciana. La anciana no sintió el horror de todo lo que estaba pasando. Y entonces, en la puerta, alguien los llamó. Se dieron vuelta y vieron a una mujer de unos 40 años, corpulenta, bonita y elegantemente vestida. Mamá, Katia, ¿verdad? La mujer se sorprendió.
Tania, tú. ¿Qué está pasando aquí? Poliña. Dijo Ekaterina Ivanovna. ¿Cómo estás? Llegué a la tumba de mis padres. Entonces pensé en visitarte en el pueblo. ¿Y estás aquí? ¿Qué es? No es asunto tuyo. Tatiana gritó y su madre tiraba. Pero de repente escapó con algún tipo de milagro de las manos apretadas de su hija y su hijo. Corrió hacia Poliña y, llorando, le contó lo que estaba pasando allí. ¿Trajiste a tu madre aquí a vivir? ¿Al cementerio? ¿A un hombre incomprensible? ¿Quién eres después de eso? Nuestra madre y nuestro derecho a decidir dónde vivir. Y vendrás, no nos enseñes a vivir. Y no lo haré. Poliña respondió brevemente y señaló a alguien hacia el costoso auto. De allí salió un conductor, un tipo alto y corpulento. Solo al verlo, Tatiana y Alexander inmediatamente y Poliña, abrazando a Ekaterina Ivanovna, la llevaron al auto. Ven conmigo, madre Katia, irás. Poliña dijo con firmeza. Vivirás conmigo. Por cierto, te presento a mi hijo Yure, tu nieto. El chico sonrió cortésmente. Poliña, ¿cómo es eso? ¿Por qué te necesito? Ekaterina Ivanovna se confundió repetidamente. No pude darte nada a la vez. Me diste lo principal. Tu amor. Poliña sonrió. Cuando nadie me necesitaba, tú me salvaste. Y no te dejaré. Y Tania, Dios es su juez en todo. Y nunca te culpes por haberme regalado a la tía Masa. Ella me dio todo. Y amor y cuidado. Pero me diste lo principal. Entendiendo que es muy importante poder perdonar. Mi querida niña. Exclamó Ekaterina Ivanovna. Y estas fueron lágrimas de alegría. Poliña y la abuela Katia vivían en paz. A veces estaba claro que sus hijos no tenían tanta suerte. Pero este es el caso cuando los familiares estaban más lejos de los extraños.